el 2020, la tasa de incidencia en el caso de cirrosis hepática de tipo alcohólica fue de 3.2 casos por cada 100.000 habitantes. De igual manera, en este panorama epidemiológico menciona que el estado con mayor tasa de incidencia es Chihuahua, con una incidencia de 11.1 casos por cada 100.000 habitantes. Y el estado con menor incidencia es Querétaro, con una tasa de incidencia de 1 por cada 100.000 habitantes. También es importante mencionar que en el caso de los hombres, la incidencia es más frecuente en la edad de 60 a 64 años, y en el caso de las mujeres, con 60 años y más. Es más frecuente en los hombres, y también en comparación con las mujeres, pues tiene más riesgo de mortalidad. En los hombres es la tercera causa de muerte, y sin embargo en las mujeres es la octava causa de muerte. También es importante mencionar que en el caso de las mujeres, el hepatocarcinoma secundario a una cirrosis hepática es la tercera neoplasia maligna de este género, que las primeras dos pues es cáncer de mama y cáncer cervicuterino. También, bueno, vamos a ver más adelante que el alcoholismo y la hepatitis C son las principales causas de la enfermedad hepática crónica, ¿ok? Muy bien, para su etiología, lo más importante son los agentes como el alcoholismo, que su mayoría de casos son el 40% de la etiología, y también están las hepatitis virales, ya puede ser ABC, pero principalmente es la hepatitis C recurrente, y igual tiene el 40% de disponibilidad como etiología. Otra de las causas pueden ser los fármacos, que su absorción es por medio del hígado. Y también tenemos las enfermedades congénitas y la genética familiar. También tenemos el metabolismo y alteraciones cardiovasculares, al igual que puede ser la sarcoidosis. Para su fisiopatología tenemos que entender todo el proceso, donde inicia con un daño inflamatorio en la íntima endotelial del hígado, y esto puede ser totalmente independiente de la etiología que esté causando pues, la enfermedad. Aquí hay un aumento del factor de necrosis tumoral alfa y de las interleucinas 6 y 10, que van a generar pues, todo el proceso inflamatorio. También va a haber una pérdida de los mecanismos reparatorios de toda la histología del hígado, y así también va a haber un aumento del factor de crecimiento transformante beta. Este factor transformante va a ser un agente profibroblástico que va a ayudar a que se forme toda la fibrosis del hígado. Va a haber un aumento en la producción de la matriz extracelular por las células estelares del hígado y los fibroblastos. Al tener esta producción excesiva de la matriz extracelular, van a disminuir las metaloproteasas, que van a ser las encargadas de degradar todo el tejido fibrótico que se está generando. Entonces vamos a tener un acúmulo de la matriz extracelular con tejido fibrótico. Y aquí, como reposición o como medio de compensación del hígado, va a haber una capilarización de los sinusoides. Y esta capilarización va a formar un enchanzamiento del espacio de Dis, y igual pues va a formar un shunt entre las venas hepáticas. Y este shunt que se va a formar va a predisponer al hígado a tener una hipertensión portal intrahepática, que es el tema que vamos a ver después, y también va a haber un compromiso de la función sistémica hepática. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener dos etapas. Una etapa va a ser la fase compensada y la siguiente va a ser la fase descompensada.
En la fase compensada, el diagnóstico va a ser totalmente casual, ya sea por un estudio de rutina o por alguna otra patología con la que se haya comenzado, y por medio de los estudios de imagenología o laboratorio va a coincidir con el diagnóstico. Como normalmente es asintomática, al menos en el 90% de los casos, los síntomas que se llegaran a presentar van a ser síntomas en específicos, como pérdida de apetito, pérdida de peso, debilidad, fatiga, osteoporosis, malestar general, cansancio, pérdida de la masa muscular, disminución de la tensión arterial, arañas vasculares. Este punto también es muy importante, las arañas vasculares para la parte de hipertensión portal. Va a disminuir el deseo sexual y también el rendimiento intelectual. Igual vamos a notar a lo mejor un poco de torpeza al habla o al caminar en los pacientes. En la parte descompensada es cuando ya tenemos un daño y ya podemos encontrar alteraciones, más bien vamos a encontrar complicaciones de la cirrosis, y esto va a ser lo que nos va a permitir llegar a un diagnóstico. Se van a conocer como complicaciones agudas graves y vamos a tener una disminución de la calidad de vida y un aumento de la probabilidad de mortalidad. Tenemos como principales como entidades para reconocer la fase descompensada a la citis, el edema en extremidades inferiores, hemorragia digestiva de tubo alto, cambios en la función cerebral, y en esta parte de cambios en la función cerebral nos vamos a enfocar hacia la encefalopatía hepática. También tenemos, desde la parte compensada tenemos que tener mucho ojo en que no se desarrolle el cáncer hepático o hacer biopsia para poder identificar y analizar esta parte. En las complicaciones en la fase descompensada se tiene que realizar pues todo el proceso de diagnóstico para seguir avanzando con el procedimiento. Aquí tenemos manifestaciones clínicas sistémicas, donde las gastrointestinales van a ser la paretidomegalia, la diarrea intermitente, hemorragia digestiva, como ya les mencionaba, y en la parte de la endoscopía podemos detectar varices esofagogástricas. Hematológicas lo vamos a notar en los estudios como la biometría y la química sanguínea, que como tal ya les estoy mencionando parte del diagnóstico. Donde vamos a encontrar anemia, pancitopenia, alteraciones en la coagulación por déficit de protombina y factor 5. En la parte renal vamos a encontrar hiperaldosteronismo secundario a un origen del síndrome hepatorrenal, que sería todas las manifestaciones del síndrome cirrótico. En cuanto a lo endocrino, lo más común es el hipogonadismo y la atrofia testicular, al igual que la dismenorrea y la telangiectasias. En pulmonar, pues vamos a tener la hipertensión pulmonar primaria, el hidrotórax hepático, que es muy común en el diagnóstico, al hacer diagnóstico, y en lo cardíaco tenemos la encefalopatía propia del cirrótico. Ok, para el diagnóstico es muy importante tener una exploración física y una historia física adecuada. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, nos tenemos que enfocar en las manifestaciones clínicas que se presentan en la fase descompensada. En cuanto a la historia clínica, nos van a importar los antecedentes heredofamiliares y si hay alguna patología congénita o de herencia. También nuestro punto importante pues van a ser los estudios de laboratorio, como ya les mencionaba, que vamos a ocupar una biometría hemática y una química sanguínea y tiempos de coagulación. Estos 3 estudios también nos van a poder llegar a la clasificación de Child-Pugh, que la tenía atrás, ahorita la regreso, donde vamos a poder analizar trombocitopenia, anemia, leucopenia, prolongación de los tiempos de protrombina, hiperbilirubinemia, hiperalbuminemia, hiperglobulinemia, y también vamos a tener estudios de imagenología, donde principalmente se ocupa la elastografía hepática, donde nos va a importar averiguar el tamaño, forma, textura, rigidez y cicatrices que podría presentar el hígado.
Los datos clínicos que sugiere, bueno, los datos clínicos importantes en este punto podría ser enfocarnos ya directamente a la citis, ya que es una de las principales complicaciones que se llegan a presentar. Y en este caso vamos a tener un aumento del perímetro abdominal, el signo de ola, que es cuando uno de los exploradores va a poner la mano sobre la línea umbilical, mientras que el otro lo va a poner a los costados del abdomen del paciente, y al recibir un golpecito de un costado, podemos percibir el choque del lado contrario a donde se dio el golpe. Y de esta forma podemos ubicar como el líquido que está dentro. También tenemos el signo del tímpano de hielo, donde tenemos que hacer una opresión en la parte superior derecha, y al hacer esta operación vamos a sentir como un borde rígido o un borde duro, y esto le llaman tímpano de hielo ya que lo relacionan cuando en un vasito de agua sumergen un hielo y lo intentas aventar con el dedo. Ese choque que sienten o esa firmeza que sienten con el hielo al aventarlo es similar a lo que nosotros vamos a sentir en la exploración del hígado. También va a haber una percusión de matidez cambiante, ya sea que el paciente se encuentre en decúbito dorsal o que se encuentre en lateral. Y bueno, regresando un poco hacia la clasificación de Chilcoe, vamos a analizar parámetros como la bilirrubina, la albúmina y tiempo de protrombina. Estos nos van a ayudar a hacer una clasificación para ver si la enfermedad está bien compensada, si ya comienza a haber algún compromiso de la función del hígado, o si la enfermedad está descompensada y ya tiene complicaciones graves. También tenemos que evaluar si está la citis, que era lo que les comentaba que teníamos que verificar en la exploración física, y la encefalopatía. En este caso de la encefalopatía tenemos que evaluar por medio de la escala de Glasgow, que ya la habíamos visto anteriormente. Ok, este es todo enfocado a lo que ya les comentaba, se los dejo, es un resumen de todo el diagnóstico que les puse anteriormente, los aspectos clínicos, el laboratorio, imagenología. Y por parte de la endoscopía es para analizar si tenemos varices esofágicas, y se ocupa principalmente si tenemos un sangrado de tubo digestivo alto. Ok, en cuanto a tu tratamiento, se sugiere tener una dieta estricta, y esta dieta principalmente tiene que ser baja en sodio y en proteínas, y también se va a recomendar que sea dieta en quintos. Esto quiere decir que sea porciones de comida divididas en cinco ocasiones al día, donde sean 3 comidas fuertes y 2 colaciones. También se sugiere administrar disacáridos no absorbibles, y pues tenemos, por ejemplo, la lactosa, lactulosa, antibióticos no absorbibles como neomicina y metronidazol, L-ornitina y L-aspartato en cuanto al tratamiento farmacológico. En cuanto a lo no farmacológico, se recomienda que el paciente haga ejercicio no excesivo y que sea continuo o diariamente. También que la dieta se mantenga estricta, y que los horarios de sueño sean muy adecuados o amplios, suficientes para el paciente. En cuanto a la dieta, pues tiene que ser hipercalórica, tiene que ser un aporte proteico entre 0.8 miligramos sobre kilogramo hasta 1.5, con un predominio vegetal. También tiene que ser rica en fibra, con aporte de sodio de 1 a 2 gramos y con restricción de líquidos si se presenta hiponatremia, en caso de que se presente hiponatremia. También tenemos una intervención temprana a los individuos con consumo moderado de alcohol. En este caso, cuando cuando todavía nos encontramos en fase compensada y logramos detectar que el agente etiológico es el alcohol, tenemos que hacer un tratamiento específico para que el alcohol se deje de lado, ya que se ha investigado que al quitar el agente etiológico, el avance de la enfermedad se vuelve muchísimo más lento. A diferencia de si se sigue promoviendo el agente etiológico, que el avance de la enfermedad es muchísimo más rápido de lo que se esperaría.
Bueno, en cuanto a las complicaciones, mi compañera ya les habló un poquito de cuáles van a ser. Bueno, vamos a tener a la encefalopatía, que pues va a tratarse de una serie de cambios neuropsiquiátricos. Y bueno, esta complicación va a ser frecuente ya en los pacientes con una insuficiencia hepática significativa, y su fisiopatología se explica por el paso del amonio a través de la barrera hematoencefálica. También tenemos la citis, que es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Y bueno, también es una manifestación importante y es uno de los signos importantes de la hipertensión portal que vamos a ver ahorita. Y el síndrome hepatorrenal, que sería la complicación más grave en estos pacientes, se va a presentar de hecho en pacientes con ya una cirrosis hepática avanzada. Y bueno, su tratamiento por lo general únicamente es con un trasplante, y si no se llega a tratar es fatal. Y bueno, la hipertensión portal, que les voy a hablar de esto ahorita. Bueno, la hipertensión portal va a ser un síndrome clínico que va a ser consecuencia de un incremento en la presión del sistema venoso portal cuando se exceden los 5 milímetros de mercurio. Esta presión del sistema venoso portal va a estar determinada por un gradiente de presión venosa portal entre la vena porta y la cava inferior. Y bueno, entonces tenemos que a partir de los 5 milímetros de mercurio ya podríamos considerar una hipertensión portal. Pero se menciona en la bibliografía que de 6 a 10 milímetros de mercurio es una hipertensión portal subclínica, que por lo general va a cursar asintomática. A partir de 10 milímetros de mercurio va a ser una hipertensión portal clínicamente significativa, y es aquí cuando se menciona que empiezan a aparecer las varices esofágicas. Y a partir de los 12 milímetros de mercurio se menciona que es cuando sucede el sangrado varicial. Sin embargo, estas no son medidas estándares, puede cambiar para cualquier paciente. En algunos pacientes va a haber sangrado desde los 10 milímetros de mercurio, y en algunos puede haber sangrado hasta los 15 milímetros de mercurio. Y bueno, para entender la fisiopatología hay que recordar un poco de lo que es la circulación portal. Bueno, primero hay que recordar que el hígado va a recibir, tiene una vascularización particular y diferente a la de todos los demás órganos del cuerpo. Va a recibir un aporte sanguíneo del 75% de la vena porta, que vemos aquí en morado, y del 25% de las arterias hepáticas. Hay que recordar que la vena porta va a llevar los nutrientes que fueron absorbidos desde el estómago, los intestinos y las glándulas anexas como el vaso y el páncreas, y las va a llevar al hígado. También es importante aquí que la vena porta se forma por la confluencia de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Y bueno, en algunos casos se menciona que esta vena, que es la mesentérica inferior, puede formar parte también de la vena porta cuando la vena mesentérica se une directamente a esta confluencia, que sería en este punto. Sin embargo, en la mayoría de los casos se une o a la esplénica o a la mesentérica superior. Una vez que se forma la vena porta, cuando entra el hilo hepático se va a dividir en una vena porta derecha y una vena porta izquierda. Van a llegar las vénulas porta a los sinusoides hepáticos, y posteriormente van a drenar por medio de las venas hepáticas, que es la que vemos aquí, que ya está dibujada de azul, para posteriormente dirigirse a la vena cava inferior y por último a la aurícula derecha. Y bueno, aquí otro punto muy importante son las anastomosis portosistémicas, que son las que nos van a ayudar a entender un poco de la fisiopatología. Estas anastomosis portosistémicas, que también se conocen como sistema de Retzius, van a ser una comunicación del sistema venoso porta con el sistema venoso sistémico. Y bueno, las principales que vamos a tener van a ser en el recto, cuando se une la mesentérica inferior con la pudenda; en el ombligo, cuando se une el vestigio de la vena umbilical con la vena porta izquierda; y la más importante va a ser en el esófago, casi a nivel de la unión gastroesofágica, cuando se unen las venas gástricas con la vena esplénica, que es la que vemos aquí. Y también puede suceder en otros órganos retroperitoneales. Y bueno, en condiciones normales, es decir, cuando la presión venosa está por debajo o hasta los 5 milímetros de mercurio, solo una mínima cantidad de sangre se va a desviar a la circulación sistémica. Y bueno, ¿esto por qué sucede?
porque el sistema venoso portal no tiene válvulas, por lo que puede dirigirse ya sea hacia la vena cava inferior y viceversa. Bueno, la etiología de esta enfermedad se va a explicar por dos fenómenos. Puede ser por un aumento de la resistencia portal o por un aumento del flujo sanguíneo o por una combinación de ambos. Y se van a clasificar en prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas de acuerdo al lugar en donde esté localizado el defecto. En el caso de las prehepáticas, la más importante va a ser la trombosis de la vena porta, que puede suceder a cualquier nivel de la vena. Las intrahepáticas, que va a ser la cirrosis hepática, y dentro de las poshepáticas tenemos el síndrome de Budd-Chiari y algunas causas cardíacas. Pero en esta exposición nos vamos a centrar principalmente en la cirrosis hepática, ya que es la principal causa de esta patología. Bueno, aquí tenemos las principales causas ya clasificadas dentro de las prehepáticas. Les mencionaba que tenemos las trombosis de algunas venas, fístula arteriovenosa y otras más, pero de todas maneras esta tabla la van a poder ver en la monografía. Dentro de las intrahepáticas, estas se van a clasificar en presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Y bueno, aquí ya la más importante, ya vimos que es la cirrosis, y también otra de las más importantes sería la enfermedad veno-oclusiva. Aunque como pueden ver aquí hay muchas causas que nos pueden desencadenar una hipertensión portal. Y dentro de la poshepática tenemos el síndrome de Budd-Chiari, la oclusión de la vena cava inferior, y también causas cardíacas como podría ser una pericarditis constructiva, una enfermedad de la válvula tricúspide o una cardiomiopatía congestiva severa. Ok, bueno, como se los mencioné ahorita, la fisiopatología se explica ya sea por un aumento en la resistencia o un aumento en el flujo, y esto está relacionado con la ley de Ohm, que nos dice que la presión va a ser igual a la resistencia por el flujo. Por lo tanto, un aumento en la resistencia o en el flujo o en ambos nos va a modificar inevitablemente la presión. Y bueno, para entender la fisiopatología podemos entenderla en tres pasos. El primero sería un incremento de la resistencia vascular intrahepática. Esto va a suceder por dos factores: un factor dinámico y uno mecánico. El factor dinámico está relacionado con la modificación de la arquitectura del hígado, que va a ser secundaria a fibrosis, nódulos de regeneración y depósito de colágeno en el espacio de Dis. Y el factor mecánico hace referencia a que hay una producción desequilibrada de vasoconstrictores, principalmente endotelina, noradrenalina, angiotensina y vasopresina, y al mismo tiempo va a haber una liberación insuficiente de vasodilatadores hepáticos, principalmente el óxido nítrico y las prostaglandinas. El segundo paso sería una circulación hiperdinámica, que esta ya va a aparecer en fases más avanzadas de la enfermedad. Y bueno, va a haber un incremento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, del volumen plasmático, y al mismo tiempo va a haber una disminución de la presión arterial sanguínea y de la resistencia vascular sistémica. Estos cambios van a ser principalmente consecuencia de la reducción en la vasodilatación esplénica y posteriormente en la vasodilatación periférica, lo que nos va a provocar resistencias vasculares sistémicas bajas y una distribución anormal del flujo sanguíneo, que va a venir también con una disminución del volumen sanguíneo efectivo. Que bueno, entonces ya veríamos que el factor mecánico se relaciona con esta circulación hiperdinámica. Y ya la última parte de la fisiopatología sería la circulación colateral, que es cuando las colaterales venosas portosistémicas, que fueron las que les enseñé en las diapositivas anteriores, van a intentar descomprimir el sistema venoso portal. Entonces la sangre, en lugar de dirigirse hacia la vena porta y después a la vena porta izquierda y derecha, van a dirigirse hacia las uniones portosistémicas. Y bueno, aquí vemos el ejemplo. Bueno, aquí vemos el ejemplo del esquema. Va a haber una obstrucción, va a haber una hipertensión portal. Y bueno, vamos a ver que hay una producción elevada
vasoconstrictores y una producción disminuida de vasodilatadores. Esta producción disminuida de vasodilatadores nos va a llevar a la circulación hiperdinámica, y esta circulación hiperdinámica nos va a llevar a la formación de la circulación colateral. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como ya lo vimos antes, en el caso de que la presión del sistema venoso portal se mantenga entre los 6 a 10 milímetros de mercurio, la enfermedad puede permanecer asintomática durante muchos años. Y cuando nos presente manifestaciones, va a ser principalmente manifestaciones características según la etiología. Pero bueno, si hablamos ya específicamente de las manifestaciones de esta hipertensión, vamos a tener que van a ser varices esofágicas que nos pueden producir una hemorragia. Y bueno, varices esofágicas van a ser las principales que se van a desarrollar en este padecimiento. También puede haber hepatomegalia, esplenomegalia y ascitis. Y ya en algunos casos se pueden presentar varices rectales, porque también ya vimos que esa es una unión portosistémica, y también se puede presentar el signo de cabeza de medusa, que es por la unión portosistémica que está ubicada a nivel del ombligo, y van a ser básicamente colaterales visibles en la pared abdominal, que es como lo vemos en esta imagen. Y en cuanto a las varices esofágicas, hay muchas clasificaciones para evaluar su gravedad, pero una de las más utilizadas es la clasificación de de Grady. Y bueno, esta la van a ver muchos, o ya la han visto muchos cuando rotaron en gastropedia, pero bueno, básicamente dice que el grado 1 van a ser varices que apenas protruyen sobre la mucosa del esófago y desaparecen con la insuflación al momento de realizar una endoscopía. El grado 2 ya son varices que claramente protruyen y van a tener un diámetro mayor a 5 milímetros, menor a 5 milímetros, perdón. El grado 3 ya son varices mayores a 5 milímetros que van a ser, bueno, pueden ser rectas o tortuosas. Y el grado 4 ya son prominentes en la luz y van a tener un contacto con la pared opuesta. Ya van a ser estas tortuosas y van a coalescer unas con otras. Y por último, el grado 5 es igual, solo que tiene ya tener signos rojos en la superficie. Y bueno, esta clasificación es importante mencionarles que se usa únicamente en la endoscopía. Obviamente no van a poder ver esto en cualquier estudio. Bueno, pues ahora pasaremos a lo que es el diagnóstico. Y en la parte del diagnóstico, pues hay un método que es comúnmente utilizado, que es un método indirecto y se realiza mediante la determinación del gradiente de presión venosa hepática. ¿Qué es este gradiente de presión venosa hepática? Bueno, pues este es definido como la diferencia de presiones entre la presión suprahepática enclavada, que hace referencia a la presión que hay en el sinusoide, y la presión suprahepática libre, que hace mención a la presión intraabdominal, ¿ok? Pues este estudio se realiza mediante el cateterismo. Se introduce un catéter con un balón desde la vena braquial y se dirige hacia lo que es la vena suprahepática, y este es mediante un catéter radiológico, como lo podemos ver aquí. Este catéter tiene un baloncito, el cual cuando llega a la vena suprahepática, pues se va a inflar, va a tener flujo venoso, y eso nos detectará al gradiente de presión suprahepática enclavada, ¿ok? Una vez ya inflado, pues se va a desinflar y nos va a dar lo que es la presión suprahepática libre. Cuando hagamos o cuando obtengamos el gradiente de presión venosa, hepática, bueno, pues nos podemos ver esta tablita, ¿no? Como se ve aquí. Anteriormente, mi compañera Ana ya mencionó las etiologías que viene prehepática, intrahepática y poshepática, y que en relación a este tipo de diagnóstico, bueno, pues vamos a poder tener diagnósticos diferenciales, ¿ok? Sin embargo, bueno, también hay otros estudios, como lo es en el caso de la endoscopía, como ya nos mencionaron, pero lo importante aquí es saber cada cuándo se va a realizar una endoscopía.
Si no hay varices esofágicas, pero aún existe un factor de riesgo, es decir, es un paciente que no tiene varices esofágicas, pero pues su etiología es la alcohólica y sigue tomando, bueno, pues se realiza una endoscopia cada 2 años. Pero si este paciente no tiene varices esofágicas y ya dejó de tomar, bueno, pues se realiza cada 3 años. Y esta endoscopia también se va a realizar eh, pues una vez que aparezca cualquier signo de descompensación, como lo es la citis, ¿no? También hay otro estudio que se llama FibroScan, o también llamado elastografía de transición, y este básicamente pues evalúa la medición de la rigidez hepática y va a evaluar la fibrosis y sirve para confirmar una sospecha clínica de lo que es pues las hepatopatías, ¿ok? También podemos apoyarnos de la ultrasonografía Doppler, en donde pues se nos van a mostrar signos ecocardiográficos de la hipertensión portal. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues puede haber una estenomegalia, puede haber que el diámetro de la vena porta sea mayor del 13 milímetros, que esté presente una circulación colateral portosistémica, como ya nos ha mencionado mi compañera, que haya una inversión del flujo de citada portal y que haya presencia de ascitis. Y bueno, también existen o van a existir signos clínicos que van a sugerir la presencia de hipertensión portal. Y estos signos clínicos básicamente pues son las manifestaciones. Esplenomegalia, circulación colateral, los edemas y presencia de telangiectasias. Ahora, en cuanto al tratamiento, el principal tratamiento, el tratamiento de elección van a ser el uso de betabloqueadores no selectivos. ¿Y cómo van a actuar estos betabloqueadores no selectivos? Bueno, principalmente mediante su efecto B1 van a reducir la presión portal porque van a disminuir el gasto cardíaco. Una parte de la fisiopatología, era un aumento del gasto cardíaco, por eso vamos a disminuirlo. Y también van a producir una vasoconstricción esplácnica, ¿ok? Reduciendo el flujo sanguíneo portal, que va a ser su efecto beta 2, ¿ok? Porque, como ya nos había mencionado, pues esto tiene mucha relación con la fisiopatología. Cuando utilicemos estos medicamentos vamos a tener objetivos. Y los principales objetivos será que disminuyamos el gradiente de presión venosa capilar menos al 12 milímetros de mercurio. Sin embargo, bueno, pues no siempre se va a contar con el estudio del cateterismo y nos vamos a apoyar de la frecuencia cardíaca, en donde vamos a tener una disminución del 25% de la frecuencia cardíaca basal o, si es el caso, bueno, pues disminuirla hasta 55 latidos por minuto. También, bueno, los dos principales tratamientos, o bueno, los dos principales medicamentos a utilizar es el propranolol o el nadolol. Estos, bueno, pues no han tenido una diferencia clara entre cuál es mejor y cuál es peor. Sin embargo, solamente se puede diferenciar entre el nadolol, pues tiene una vida media más larga, por lo tanto se puede utilizar una tableta cada 24 horas. Y el propranolol, bueno, pues es menos, su vida media es menos duradera y pues lo vamos a tener que dar pues más veces al día. La dosis de nadolol es de 40 miligramos cada 24 horas y de propranolol de 20 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, bueno, se menciona en la bibliografía que se puede dar este medicamento a una dosis mayor hasta poder alcanzar una tolerancia máxima o hasta tolerar nadolol hasta 240 miligramos y propranolol 160 miligramos, ¿ok? Pero esas ya son las dosis máximas. ¿Por qué? Porque hay efectos secundarios y los principales efectos secundarios pues es que aparezca cefalea, que aparezca fatiga, que aparezca disnea, impotencia y alteraciones en el sueño, ¿ok? También es importante mencionar las contraindicaciones que tienen estos medicamentos. Y es que hay contraindicaciones absolutas, las cuales son que el paciente tenga insuficiencia cardíaca,
que la enfermedad, que tenga enfermedad pulmonar obstructiva grave, que tenga bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, que tenga estenosis aórtica grave o insuficiencia vascular periférica. Eh, es por ello que aquí también en parte de las contraindicaciones es importante pedirle al paciente un electrocardiograma al momento del diagnóstico, ya que nos permitirá valorar ese tipo de casos y nos guiarán al uso del tratamiento, ¿ok? Ahora, bueno, por último vamos a ver las complicaciones. Las primeras complicaciones son la encefalopatía portosistémica, el síndrome hepatorrenal, la pancitopenia por hiperestenismo y la asitis y las hemorragias por ruptura de varices esofágicas o gástricas. Es más frecuente las hemorragias por ruptura de varices esofágicas. Aquí, como ya nos mencionaba mi compañera Ana, en la encefalopatía portosistémica, lo que ocasiona es de que en el caso del paciente con cirrosis, pues el ciclo de la urea para convertirse a amoníaco, pues va a estar alterado, ¿ok? Lo que va a ocasionar que este amoníaco pase la barrera hematoencefálica, se acumule y el astrocito va a convertir el amoníaco en glutamina. Esa glutamina va a tener un granito osmótico, por lo tanto, pues va a introducir agua, va a ocasionar inflamación y va a ocasionar edema. ¿Qué ocasiona esto? Pues van a ocasionar síntomas de encefalopatía portosistémica, ¿ok? En el síndrome hepatorrenal, bueno, pues esto más que nada viene, viene relacionada con la hipertensión portal, viene una vasodilatación esplánica, viene mecanismos compensadores, vasoconstricción renal y puede ocasionar una lesión renal aguda, ¿ok? De igual manera, en el caso de pancitopenia por hiperestrenismo, bueno, al haber una resistencia vascular venosa, el vaso, bueno, pues va a recibir mayor flujo sanguíneo. Por lo tanto, pues va a ocasionar que aumente de tamaño y que ocasione, pues, una pancitopenia en general, ¿no? Y ocasionando también el riesgo de hemorragias. Y en el caso de la citis, bueno, también por la presión, el aumento de la presión hidrostática y la pérdida de proteínas, como lo es la albúmina, también nos va a generar ese tipo de asitis. Y en el tipo de las hemorragias, ya vimos cómo a partir, que es un punto importante, que a partir de los 12 milímetros de mercurio, ya hay riesgo de hemorragias por rotura de varices esofágicas, ¿okay? Todas estas complicaciones definen a la transición de una fase compensada con una fase descompensada. Cuando ya hay una de esas alteraciones, se dice que es una cirrosis descompensada, ¿ok? Por lo tanto, también es un pronóstico desfavorable para el paciente. Y bueno, eso sería todo por nuestra exposición. Este es nuestra bibliografía, por si quieren consultar algo más a fondo, ¿ok? Pues muy bien. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta? Estuvieron en tiempo y forma muy bien, porque ya ven, resumido es más fácil. ¿Alguna duda? No, doctora, ninguna. No, doctora, todo muy claro. Ok, entonces nos veríamos en la siguiente consulta que pasa el libro de chicos con este día. Bye.